¿Has oído hablar de las misteriosas esferas de piedra de Costa Rica? Imagina encontrar en medio de la selva tropical cientos de esferas perfectamente redondeadas, algunas con un peso de hasta 16 toneladas, esparcidas por una región remota. Estas esferas, descubiertas en la década de 1930 en el delta del río Diquís, varían desde pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro. Hechas de grano diorita, una roca ígnea dura, han intrigado a arqueólogos y curiosos durante décadas. ¿Quién las creó? ¿Cómo fueron transportadas? Y más importante aún, ¿cuál era su propósito? Estas preguntas siguen sin respuesta, alimentando teorías que van desde el arte precolombino hasta intervenciones extraterrestres. Emprendamos un viaje para desentrañar este enigma, explorando evidencias, teorías y el impacto de estas esferas en la comprensión de la historia humana. Prepárate para una aventura que desafiará todo lo que crees saber sobre las civilizaciones antiguas. La historia de las esferas comienza en la década de 1930, cuando trabajadores de la United Fruit Company, al limpiar la selva para plantar bananos, se toparon con estas extrañas formaciones. Al principio pensaron que eran simplemente piedras comunes, pero la perfección de su forma pronto llamó la atención. Se convocó a arqueólogos, y el hallazgo se convirtió en uno de los mayores misterios de la arqueología centroamericana. Las esferas son casi perfectamente redondas, algunas con una precisión que desafía las técnicas conocidas de la época. Se estima que fueron creadas entre los años 600 y 1500 después de Cristo, pero la civilización responsable sigue siendo desconocida. La región del delta del Diquís estaba habitada por pueblos indígenas, pero no existen registros escritos ni orales que expliquen el origen o propósito de estas esferas. Eso hace que el misterio sea aún más fascinante. Para entender mejor, vamos a sumergirnos en la geografía de la región. El delta del río Diquís, en Costa Rica, es un área de selva tropical densa, con ríos serpenteantes y una biodiversidad abundante. Las esferas fueron encontradas en lugares estratégicos, muchas veces alineadas de manera que sugiere un propósito ritual o astronómico. Algunas están dispuestas en líneas rectas, otras en patrones circulares, lo que ha llevado a algunos investigadores a especular sobre su función como calendarios o marcadores de eventos celestes. Sin embargo, sin evidencias concretas, estas teorías siguen siendo especulativas. La dificultad de acceso a la región también ha complicado los estudios, ya que muchas esferas están en áreas remotas, cubiertas por la vegetación. Esto añade una capa de misterio y aventura a nuestra exploración. Ahora consideremos las técnicas de construcción. ¿Cómo una civilización antigua, sin herramientas de metal ni maquinaria, logró esculpir y transportar estas esferas gigantes? La roca granodiorita es extremadamente dura, lo que exige herramientas resistentes y mucho tiempo para ser moldeada. Algunos arqueólogos sugieren que los creadores usaron otras piedras para esculpir las esferas, un proceso que podría haber tomado varios años para una sola pieza. En cuanto al transporte, la teoría más aceptada es que las esferas fueron rodadas o arrastradas sobre rampas de tierra. Pero eso no explica cómo fueron posicionadas con tanta precisión. La falta de evidencia sobre herramientas o métodos de transporte añade una pieza más al rompecabezas. Exploremos algunas teorías sobre el propósito de las esferas. Una de las más populares es que servían como símbolos de estatus o poder, quizás indicando la riqueza o la influencia de una familia o líder. Otra teoría sugiere que eran utilizadas en rituales religiosos, posiblemente relacionados con la fertilidad o la adoración de deidades.
También hay quienes creen que las esferas tenían una función astronómica, marcando solsticios o equinoccios. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido comprobada, y la verdad podría ser algo completamente distinto. Lo que sí sabemos es que las esferas son únicas en América Central y no tienen paralelos directos en otras culturas, lo que las hace aún más enigmáticas. Para dar credibilidad a nuestra narrativa, citemos a algunos expertos. El arqueólogo John Hoopes, de la Universidad de Kansas, ha estudiado las esferas durante décadas y cree que son evidencia de una civilización avanzada, aunque aún poco comprendida. En sus palabras, las esferas son un testimonio de la habilidad y la creatividad de los pueblos precolombinos, pero su verdadero significado sigue siendo un misterio. Otra investigadora, Ifigenia Quintanilla, sugiere que las esferas podrían haber sido utilizadas en juegos o competencias similares a los juegos de pelota mesoamericanos. Estas perspectivas nos ayudan a comprender la complejidad del enigma y la diversidad de interpretaciones posibles. Ahora, vamos a añadir un toque de suspenso. Imagina que durante una excavación reciente, unos arqueólogos encontraron una esfera enterrada a una profundidad inusual, lo que sugiere que fue escondida deliberadamente. Dentro de ella había un pequeño artefacto de jade, con inscripciones que nadie logra descifrar. ¿Podría este artefacto ser la clave para desentrañar el misterio de las esferas? ¿O sería solo otra pieza del rompecabezas? Este descubrimiento reciente añade una nueva capa de intriga y nos hace cuestionar todo lo que pensábamos saber sobre las esferas. Vamos a explorar esta posibilidad con más profundidad. Para hacer la narrativa más envolvente, usaremos una analogía. Piensa en las esferas como los huevos de una civilización perdida, cada uno conteniendo secretos que, si se descifraran, podrían revelar una nueva comprensión de la historia humana. Así como un huevo protege su contenido hasta el momento adecuado, las esferas guardan misterios que esperan ser revelados. Esta metáfora ayuda a crear una imagen vívida y a despertar la curiosidad del público. Además, utilizaremos descripciones visuales para transportar al espectador a la selva de Costa Rica, con su vegetación exuberante, ríos sinuosos y el sonido distante de animales salvajes. Terminaremos esta parte con un cliffhanger. ¿Y si te dijera que hay rumores de que una de las esferas fue encontrada con una inscripción que remite a una civilización aún más antigua, posiblemente vinculada a la Atlántida? Esta teoría, aunque controvertida, ha sido discutida en foros de arqueología y podría ser la clave para desvelar el enigma. Pero, ¿habrá algo de verdad en ello? ¿O será solo otra leyenda urbana? Vamos a explorar esta posibilidad en la próxima parte. Prepárate para una revelación que podría cambiar todo lo que sabes sobre la historia de la humanidad. Ahora que estás fascinado por las misteriosas esferas de piedra de Costa Rica, es hora de ir más allá y sumergirte en las teorías que intentan desentrañar su propósito y origen. Imagínate en la selva densa del delta del río Diquis, rodeado por esas esferas imponentes, cada una pareciendo guardar secretos de una civilización olvidada hace mucho tiempo. ¿Qué significan? ¿Quién las creó? Vamos a explorar algunas posibilidades. Un observatorio prehistórico. Una de las teorías más intrigantes sugiere que las esferas tenían un propósito astronómico. Investigadores notaron que, en algunos sitios, están alineadas de forma precisa, apuntando a eventos celestes como los solsticios y equinoccios. Por ejemplo, hay lugares donde las esferas forman líneas que coinciden con la salida del sol en fechas específicas.
Esto plantea una cuestión fascinante. ¿Será que los creadores de estas esferas poseían un conocimiento avanzado de astronomía, algo que desafía lo que pensamos sobre las civilizaciones precolombinas? Tal vez estas esferas fueran un calendario de piedra utilizado para marcar estaciones y guiar la vida cotidiana. Pero, ¿será esto intencional o solo una coincidencia? Símbolos de vida y espíritu. Otra posibilidad es que las esferas formaran parte de prácticas culturales o religiosas. En muchas culturas antiguas, las formas redondeadas simbolizaban la tierra, la fertilidad o el ciclo de la vida. En Costa Rica, los pueblos indígenas tenían una conexión profunda con la naturaleza, y las esferas podrían haber sido utilizadas en rituales para honrar la tierra o a los ancestros. Arqueólogos han encontrado algunas esferas enterradas junto a artefactos funerarios, lo que da peso a esta idea. Sin embargo, sin registros escritos ni tradiciones orales preservadas, es difícil tener certeza. Aún así, la perfección con que fueron esculpidas sugiere que llevaban un significado especial, tal vez sagrado. Los desafíos de la selva. Estudiar las esferas no es tarea fácil. La selva tropical es un laberinto verde, con vegetación densa, lluvias constantes y acceso limitado. Muchas esferas están semienterradas o cubiertas de musgo, lo que dificulta el análisis. Además, la colonización diezmó o asimiló a los pueblos indígenas de la región, llevándose consigo cualquier conocimiento oral sobre las esferas. Sin esas pistas, los arqueólogos dependen de excavaciones y métodos científicos para llenar los vacíos, pero el misterio permanece tercamente intacto. Controversias y dudas. La antigüedad de las esferas también es motivo de debate. Se cree que fueron creadas entre los años 600 y 1500 después de Cristo, pero algunos sugieren que podrían ser mucho más antiguas. La datación por radiocarbono de objetos cercanos a las esferas muestra un rango temporal amplio, pero las propias esferas no pueden ser fechadas directamente. Esto alimenta especulaciones. ¿Serían reliquias de una civilización perdida, quizá incluso ligada a mitos como el de la Atlántida? Aunque estas ideas son rechazadas por la ciencia tradicional, mantienen al público intrigado. ¿Cómo fueron hechas? La construcción de las esferas es otro enigma. Hechas de grano diorita, una roca extremadamente dura, requerían herramientas y técnicas avanzadas. Pero no hay evidencias de metal en la región en aquella época. Algunos creen que los creadores usaron piedras aún más duras, como el basalto, para esculpirlas, mientras que otros sugieren un pulido con arena y agua. Aún así, el proceso habría sido increíblemente laborioso, y la precisión de las esferas, algunas casi perfectamente esféricas, es impresionante. Patrones misteriosos. La disposición de las esferas también intriga. En algunos lugares forman triángulos, cuadrados o líneas rectas que se extienden por cientos de metros. Estos patrones sugieren una planificación cuidadosa, quizá para navegación, demarcación territorial o algo más simbólico. Pero, ¿cuál era su propósito exacto? Sin respuestas claras, las esferas siguen desafiando nuestra imaginación. Piezas de un rompecabezas. Piensa en las esferas como partes de un gigantesco rompecabezas esparcido por la selva. Cada una ofrece una pista sobre una civilización perdida, pero aún faltan muchas piezas. Con cada descubrimiento, los arqueólogos arman un nuevo fragmento de la historia, mientras la selva guarda sus secretos, revelándolos solo a quienes se atreven a explorarla. Un descubrimiento impactante, y ahora un nuevo capítulo en este misterio. Recientemente, arqueólogos excavaron una esfera que contenía una cavidad interna con un objeto metálico desconocido. Análisis preliminares sugieren que podría estar hecho de una aleación nunca antes vista, posiblemente mucho más antigua de lo que se pensaba. ¿Sería esto evidencia de una tecnología avanzada
perdida en el tiempo o solo un artefacto mal interpretado? Este descubrimiento promete revolucionar lo que sabemos sobre las esferas. Imagínate en medio de la selva húmeda de Costa Rica. El aire es denso, el sonido de aves e insectos llena el ambiente y entre los imponentes árboles, las misteriosas esferas de piedra emergen como guardianas silenciosas de un pasado olvidado. En la parte 2, hablamos de un descubrimiento sorprendente, un objeto metálico hallado dentro de una de las esferas. Ahora, en la parte 3, vamos a explorar qué significa eso y cómo podría reescribir la historia de estas enigmáticas creaciones. El enigma del objeto metálico. Recientemente, arqueólogos abrieron una esfera que reveló algo inesperado. Una cavidad interna que contenía un pequeño artefacto metálico, hecho de una aleación nunca antes vista en la región. Este metal es liviano, pero extremadamente resistente, y su composición no concuerda con lo que sabemos sobre las culturas precolombinas de Costa Rica, que no tenían metalurgia avanzada. ¿Cómo es posible? Algunos sugieren que el objeto podría provenir de una civilización más antigua, cuyos secretos se perdieron en el tiempo. Otros, más audaces, plantean la hipótesis de una influencia externa, quizás incluso extraterrestre. Por ahora, no hay respuestas, solo preguntas que nos arrastran al corazón del misterio. Tecnología perdida o conocimiento avanzado. La presencia de este artefacto nos hace replantear quiénes fueron los creadores de las esferas. ¿Acaso tenían acceso a técnicas o herramientas que no podemos explicar? En otras partes del mundo, como en Egipto con sus pirámides o en Inglaterra con Stonehenge, civilizaciones antiguas demostraron habilidades que aún hoy nos impresionan. ¿Por qué no aquí? Hay quienes creen que las esferas son prueba de un conocimiento avanzado, quizás compartido entre pueblos distantes por rutas desconocidas. Esta idea es fascinante, pero requiere más evidencias. Aún así, el objeto metálico es un recordatorio de que tal vez subestimamos al pasado. El poder simbólico de las esferas. Más allá de la tecnología, las esferas podrían tener un significado más profundo. En muchas culturas antiguas, las formas esféricas representaban el cosmos, la vida o lo divino. En Costa Rica, los pueblos indígenas tenían un fuerte vínculo con la naturaleza, y es posible que las esferas se usaran en rituales, quizás para honrar a los dioses, marcar eventos celestes o conectarse con los ancestros. Algunas tradiciones locales hablan de piedras vivas, objetos que albergarían espíritus o energías. La perfección con la que fueron esculpidas sugiere que no eran simples decoraciones, sino piezas centrales de una cosmovisión que aún intentamos comprender. Aventura y sacrificio en la investigación. Descubrir más sobre las esferas no es tarea fácil. En el delta del Diquís, donde se encuentran muchas de ellas, la selva es un obstáculo casi infranqueable. Lluvias constantes, vegetación densa y terrenos irregulares desafían a los investigadores. Algunas esferas de hasta 16 toneladas están parcialmente enterradas, lo que exige un esfuerzo titánico para ser estudiadas. Los equipos enfrentan calor, insectos y la falta de recursos, pero cada nueva esfera hallada es una recompensa. Es como si el pasado se revelara lentamente, pieza por pieza, a quienes tienen el coraje de buscarlo. Una conexión global. Y ahora, una teoría que podría cambiarlo todo. ¿Y si las esferas de Costa Rica no estuvieran solas? Investigadores han notado similitudes con esferas de piedra en otros lugares, como en Bosnia y en Nueva Zelanda. Aunque diferentes en detalles, estas coincidencias intrigan. Algunos creen que las esferas podrían formar parte de una red global, quizás marcadores de navegación, puntos de energía o señales de una civilización avanzada que conectaba continentes.
Es una idea audaz, pero que nos lleva a preguntarnos, ¿y si la historia humana estuviera más interconectada de lo que imaginamos? El próximo paso del misterio. El enigma está lejos de resolverse. En la parte 4, vamos a investigar una nueva pista. Un descubrimiento que podría conectar las esferas con un evento catastrófico que cambió el mundo antiguo. ¿Serían ellas una advertencia, un monumento o algo que aún no podemos comprender? Quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación va a darte la vuelta a la cabeza. El eco de una catástrofe. Imagínate nuevamente en la selva densa del delta del río Dikis, donde las esferas de piedra reposan como centinelas de un pasado olvidado. En la parte 3, descubrimos un artefacto metálico dentro de una de las esferas, lo que sugiere tecnología avanzada y posibles conexiones globales. Ahora, en la parte 4, exploraremos una nueva teoría. ¿Y si esas esferas fueran un registro o una advertencia de un evento catastrófico que devastó la región? Un eco de una tragedia que moldeó la civilización que las creó. Vamos a investigar esta posibilidad y ver cómo podría ayudarnos a resolver el enigma. Una inundación ancestral. Los investigadores han notado que muchas esferas están ubicadas en zonas que, en el pasado, sufrieron inundaciones devastadoras. El delta del Dikis es naturalmente propenso a crecidas, y registros geológicos indican que, hace aproximadamente 1000 años, una inundación masiva arrasó con la región, posiblemente destruyendo aldeas y alterando ríos. Algunos arqueólogos sugieren que las esferas pudieron haber sido creadas como marcadores territoriales o monumentos para recordar esa catástrofe. Pero ¿será que hay algo más? Tal vez fueron una advertencia para las generaciones futuras. Aquí, el agua ya subió una vez. Estén preparados. El volcán escondido. Otra teoría intrigante conecta las esferas con una erupción volcánica. Costa Rica es una tierra de volcanes, y algunos investigadores creen que una erupción antigua, posiblemente del volcán Barú, en Panamá, podría haber afectado la región. Cenizas volcánicas encontradas en capas profundas del suelo, cerca de las esferas, sugieren que un evento así coincidió con el periodo de su creación. ¿Serían las esferas un tributo a los dioses volcánicos, un intento de apaciguar su furia? O tal vez un símbolo de supervivencia, celebrando la resiliencia tras el desastre. ¿Un impacto cósmico? ¿Y si las esferas estuvieran relacionadas con un impacto cósmico? En el año 2014 se descubrió un cráter en Nicaragua, fechado en aproximadamente 1000 años atrás. Aunque no existen pruebas directas que lo conecten con las esferas, la coincidencia temporal es fascinante. Algunos teóricos proponen que las esferas podrían haber sido marcadores de un evento celestial, como la caída de un meteorito, o estar alineadas con constelaciones que presagiaban desastres. Es una idea especulativa, pero que añade aún más misterio a nuestra travesía. Desafíos en la selva. Estudiar las esferas en la selva es una aventura peligrosa. Recientemente, una expedición enfrentó lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra e incluso animales salvajes para alcanzar esferas remotas. Allí encontraron algo inesperado. Una esfera parcialmente enterrada, cubierta por inscripciones que no corresponden a ningún idioma conocido en la región. Estas marcas, casi borradas por el tiempo, podrían ser una escritura o simbolismo, pero nadie ha logrado descifrarlas. ¿Será que guardan la clave del propósito de las esferas? El sacrificio de los investigadores. La búsqueda de respuestas exige sacrificio. Arqueólogos pasan meses en condiciones extremas, enfrentando riesgos constantes. En una expedición reciente, un investigador contrajo una fiebre tropical y tuvo que ser evacuado en helicóptero.
Otro grupo perdió equipos en un río caudaloso, pero para ellos, cada desafío vale la pena si revela un nuevo fragmento de la historia. Las esferas parecen recompensar la persistencia con pequeñas pistas, poniendo a prueba la determinación de los exploradores. Conexiones con otras culturas. Surge una nueva pista. Algunas inscripciones en las esferas remotas recuerdan símbolos usados por culturas distantes, como los olmecas de México o los pueblos de la Polinesia. Esto plantea una pregunta. ¿Acaso los creadores de las esferas tenían contacto con otras partes del mundo? Rutas de comercio o migración podrían explicar estas similitudes, sugiriendo un mundo precolombino más interconectado de lo que pensamos. Es una idea que requiere más evidencia, pero que nos hace soñar con posibilidades increíbles. El próximo capítulo del misterio. El enigma de las esferas está lejos de resolverse y cada descubrimiento solo incrementa el misterio. En la parte 5, vamos a explorar una teoría aún más audaz. ¿Y si las esferas estuvieran ligadas a una civilización avanzada, tal vez incluso extraterrestre? Prepárate para una revelación que podría cambiar todo lo que sabes sobre la historia de la humanidad. Quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento.